Apostólica Efesios 2:20 presenta el programa Cátedra Bíblica. Sé que ya conoces bien la historia de la cruz. Un espacio de opinión orientado al análisis serio, crítico y objetivo de las Sagradas Escrituras, a fin de contribuir como herramienta eficaz en la formación y edificación del cuerpo de Cristo. Cátedra Bíblica, con la moderación de la hermana Isabel Palacios y el pastor Henry Contreras, por tu emisora Bendición 92.7 FM. Cátedra Bíblica. Seis de la mañana con 5 minutos. En mi teléfono, en el de Diego no sabemos, en el de Pato no sabemos, el que tiene mucho reloj nunca sabe la hora en verdad que es. Y bueno, tengan todas y todos un bendecido día. Está en su espacio Cátedra Bíblica por Radio Bendición 92.7 FM, nuestro pastor Henry Contreras. Estaremos acompañándoles hasta las 7 de la mañana, si Dios así lo dispone. ¿Tiene frío? Diego tiene frío, se está sacudiendo como la gallina. Nos acompaña en los controles y en la supervisión de programación el señor Diego Bogado, en la gerencia general Oscar Rebolledo, en la dirección general quien tiene el privilegio de hablar para todas y todos ustedes, Mercedes Fuente, por supuesto, como ya les mencioné, con el pastor Henry Contreras de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Pastor, buenos días, ¿cómo estuvo el fin de semana? El fin de semana estuvo muy movido, estuvo muy bendecido, dándole gracias a nuestro Dios porque nos da un nuevo inicio de semana desde el punto de vista laboral. Y bueno, el día de ayer de temprano trabajando, ayer estuvimos trabajando de nuevo el área de la exégesis bíblica, pero ya lo vimos en el pizarrón, entonces pudimos ir ahondando un poco más con miras pues a que se ha visto una preocupación en el seno del pueblo de Dios, sino todo en una buena parte de él, de poder acceder a la comprensión de las Escrituras, permitirle a la Biblia que nos hable ella y que ya no nos hablen tanto los hombres, sino que ella pueda tomar la palabra en este tiempo, que sea la Escritura la que tome la palabra y nosotros tengamos la humildad y nos atrevamos a oírla sin prejuicios hacia ella. En este momento quiero invitarles a que nos envíen su mensaje a través del 0412-636-9658. 0412-636-9658. Ay Dios, ¿qué número estaré dando yo, Pastor Santo? Y se lleven gusto llamarnos aquí al estudio, puede hacerlo a través del 0239-992-5655. Yo lo voy a decir públicamente, el pastor está en deuda conmigo, porque íbamos a preparar el sábado. Íbamos a comenzar a preparar los talleres. Ya nos han estado preguntando, pastor, acerca de esos talleres. La gente quiere participar, la gente quiere saber la verdad. Claro que sí, estamos seguros que sí. Y bueno, nos vamos a poner de acuerdo, me voy a poner al día con esa deuda. El día sábado pues se presentó un inconveniente y bueno, tuve que solventarlo y la lluvia estuvo rudo. Y la lluvia estuvo fuerte, sí. De hecho no pude yo en lo personal asistir a la iglesia Jardín del Dios Viviente, donde el pastor Ader Amarí, que probablemente nos esté sintonizando en esta hora, o parte de la gente que congrega con él. Bueno, mi saludo, mi respeto, todo mi afecto para todos ellos. Sí fue una representación de la iglesia, se hizo presente en el lugar y me dijeron que eso estuvo a pesar de la lluvia indetenible, wow. Que estuvo a casa llena, no obstante la dificultad que tiene el pastor en este momento allí, que está en vías de construcción, pero hermano, esta gente ni el agua la paró. Así es, lo que necesita. ¿Tenemos una llamada al aire? Sí, tenemos una llamada al aire. Sí, buenos días. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, les habla la hermana Soraya, para recordarles que a partir de este momento ya se están grabando las clases de el pastor Henry Contreras, Cátedra Bíblica, para ponerlos en YouTube dentro de un rato, en lo que termine,
y ya a partir de las 3 de la tarde debe estar disponible al público. Amén, amén, Bueno, qué bueno, mi Para que hermana. no se pierda nada de esa enseñanza. Amén, gracias, mi hermana. Bueno, Muchas ma, gracias. Muchas gracias. Tú eres una Ajá. mujer que... Y también para darle la buena noticia de que ese mismo programa tiene su propia página de Facebook y su propia página de YouTube para que vayan directo a buscarlo y a descargar los videos o a repetirlos cuantas veces les sea necesario hasta que se aprendan bien esas clases. Yo voy a tratar de establecer el orden lógico de lo que usted está hablando, mi hermana. Sí, porque yo estoy siendo sorprendida. Yo Y la también. cara de mi pastor me indica lo mismo. Nos gustaría que usted nos diga lo que va a aparecer en el Facebook, lo que va a aparecer en YouTube, la gente lo puede ubicar colocando cátedra bíblica, ¿eso es correcto? Eso es correcto. Ah. Si se va al Facebook, directamente busca Cátedra Bíblica Ok. y inmediatamente le aparece la imagen de una Biblia iluminada con el nombre de Cátedra Bíblica y con su maestro pastor Henry Contreras. Esa es la página, se está estrenando a partir de este momento. A partir de este momento estoy ya grabando el programa, esta conversación va a quedar grabada también. Bueno, me supongo que como Dios hace todo perfecto, también es para la gloria y la honra de Dios. Estuve tratando de comunicarme con mi pastor Jesús Romero, que fue el que me dio la autorización, me dijo que había hablado con el pastor Henry Contreras, que ya tenía luz verde para hacer todo eso. Y así lo hice, he estado enferma, pero no echada, o sea, estuve trabajando. Entonces, bueno, esto es para la gloria y la honra de Dios, para que la Amén. palabra de Dios se expanda correctamente como debe de ser. Amén. Amén, mi hermana. Amén, muchas gracias, hermana. Su llamada nos transmite sorpresa y una sorpresa muy grata. Efectivamente, en reuniones pasadas siempre estamos reuniéndonos con el pastor Romero, con muchas inquietudes, con muchas preocupaciones con respecto al tema de la Biblia y al tema de la Biblia por radio. Y bueno, siempre hemos estado coordinando y estuvimos hablando al respecto. Y bueno, surgió la propuesta, la idea de que se hiciera de esa manera. Y efectivamente yo leí la autorización y él a su vez pues le comunicó a la hermana y qué bueno que se está haciendo en este momento. Así que mi hermana, muchas gracias. Gracias por ese servicio, ¿verdad? Ha sido una herramienta útil en las manos de Dios en este trabajo. Amén, amén, así es. Bueno, entonces ya que estamos, nos van a estar escuchando. Amén. Muchos. Amén. Así. Entonces yo debo decir en este momento que usted está en sintonía de Radio Bendición 92.7 FM, transmitiendo desde Ocumare del Tuy, Estado Bolivariano de Venezuela, Estado Bolivariano de Miranda, la República Bolivariana de Venezuela. Este es el espacio Cátedra Bíblica con el pastor Henry Contreras de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Si usted no dispone de otra cosa, yo voy a leer este mensaje. Hágalo, mi hermana, por favor. No sé, alguien mandó una... es que hay una llamada. Fíjense, no podemos contestar llamadas a través del 0412-636-9658 porque eso es para la mensajería. Si usted quiere llamar, puede hacerlo a través del 0239992655. Bueno, ya lo saben. Entonces, a través de Facebook y a través de YouTube, usted podrá... Yo no voy a decir la palabra disfrutar. ¿Es conveniente decir disfrutar? Sí. Sí, puede ser. Disfrutar y alimentarse de las enseñanzas de este espacio Cátedra Bíblica. La semana pasada quedamos picados. No, seguro. pero usted tiene algo que decir. No, que nos quedamos justamente allí en Hechos 2, versos 36 y 32, que son los pasajes que estamos estudiando. Y decía usted que nos quedamos. Sí, justamente la semana pasada hubo una chispa que prendió las alarmas Sí, señor. de la flojera. Yo lo llamo así, porque cuando la gente no quiere, sino que asuman como un hecho cierto, sine qua non, aquello que se está diciendo. Y eso no lo motiva a escudriñar, a buscar, a preguntar, a cuestionar el buen sentido de la palabra, a buscar de la palabra, a buscar de las enseñanzas, entonces esa chispa se apaga inmediatamente. Sí. Pero cuando se prende y lo que se ha generado es justamente un hambre en el conocimiento de la palabra. Lo que se transmite a través de Radio Bendición en ningún caso pretende contender absolutamente con nadie.
Aquel que tenga en su corazón ese sentimiento de contienda, bueno, va a tener que contender consigo mismo, porque para contender, como para bailar un tango, se necesitan dos. Así es. Nuestra misión es hablar conforme a lo que la palabra nos indica que debemos hacer. Amén, exactamente. Además, saben que nuestro espacio, de hecho, la presentación dice que es un espacio para el análisis serio y crítico de la Sagrada Escritura a fin de contribuir con una herramienta eficaz en la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos motiva aquí, jamás nos motiva la contienda, aunque en ese proceso haya que abrir un espacio hacia las ideas y hacia el debate, pero un debate serio, con profundidad, con respeto, con altura, que es lo que en este momento nos impulsa pues a nosotros ir considerando esta clase de temas. Bien, nosotros estamos analizando el capítulo 2 del libro de los Hechos, agradeciéndoles pues que nos sigan escribiendo, nos sigan enviando sus inquietudes, y vamos a ir entrando ya en materia de desarrollo, en materia de estudio. Ustedes recuerdan que la semana pasada estuvimos haciendo algunos comentarios con respecto al tema de la Trinidad, aunque nuestro verdadero objetivo en este momento es profundizar en lo que es teología bíblica, que es lo que realmente nos hace falta en este tiempo, y por ende, por supuesto, contrastarlo con aquello que no es teología bíblica. Se va a ir viendo por sí solo lo que no es teología bíblica, y muchas veces se pretende enseñar como si fuese teología o doctrina bíblica. Se va a ir viendo por sí solo cuando se logra ver lo que realmente es teología bíblica a partir de una exégesis comprometida con el texto. Debemos procurar permitirle a la Biblia hablar sin miedo. Ella no quiere otra cosa que no sea edificarnos en la palabra de Dios. Entonces vamos a leer de nuevo los dos versos de la Biblia en los cuales nos quedamos, en Hechos 2, verso 36 y el versículo 32, a fin de poder ubicarnos en contexto, ubicar en contexto a las personas que nos siguen en este momento. De acuerdo, entonces Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén, gloria a Dios. Y el verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Observe este cristocentrismo que hay aquí. A este Jesús, a este Jesús. Y los destinatarios de este mensaje no son otros que la casa de Israel, como lo vemos allí en el verso 36. Y destacábamos la semana pasada, trabajamos esa certidumbre, ese superlativo, ese énfasis que no pierde de vista aquí ni el autor, en este caso Lucas, ni Pedro, cuando el autor recoge el discurso de Pedro. Esto es uno de los primeros discursos, de tal manera que esta tradición recogida aquí por escrito se remonta a los orígenes de la fe cristiana. Pues nosotros tenemos que considerar tres momentos para poder entender un poquito la cercanía que hay. Estaríamos hablando del periodo prepascual, es decir, lo que acontece antes de Pascua, y antes de Pascua no podemos encontrar la iglesia todavía allí presente, pero sí está como en proceso de gestación, de formación. Pero antes de Pascua lo que nos encontramos es con Jesús y el movimiento de Jesús. Nos encontramos con la sociedad judía del siglo I, nos encontramos con las luchas de Jesús frente a los escribas, a los fariseos, poco ante los saduceos. Con los saduceos va a tener un conflicto frontal a partir del juicio del templo y su llegada a Jerusalén. Entonces nos vamos ubicando nosotros en grupos llamados sectarios, pero todos esos grupos confluían alrededor tal vez de tres cosas, pero principalmente dos cosas: la Torá en primer lugar, o la Taná, que sería la ley, y las escrituras, el resto de las escrituras, y alrededor del tema del templo. Bueno, en el pueblo, en el fervor del pueblo y en el contexto político había una expectativa muy fuerte alrededor de la figura del Mesías que se estaba esperando. Eso básicamente, en líneas gruesas, es lo que tiene que ver con el periodo prepascual, es decir, antes de la Pascua
judía bajo la cual muere Jesús. Luego tendríamos que hablar nosotros del periodo pascual, que es el momento en el cual muere Jesús. Momento determinante porque a partir de allí va a tener mensaje la iglesia, que va a ser el mensaje de la muerte y la resurrección. Pero todavía no hay iglesia allí. Ahora, en el periodo post-pascual es cuando entonces a los discípulos se les va a asignar la misión de predicar, y ya no van a predicar tanto lo que predicó Jesús, sino a Jesús es lo que van a predicar. Y es lo que estamos viendo nosotros aquí. Sepa ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús, y en el verso 32 de nuevo se va a presentar la palabra Jesús, de tal manera que allí nosotros podemos ver ese desplazamiento del cual estuvimos hablando la semana pasada, y hacíamos el comentario de cómo hay un desplazamiento de un teocentrismo donde Dios estaba en el centro de la fe a un cristocentrismo donde ahora va a ser Cristo Jesús quien va a estar en el centro de la fe de los primeros cristianos. Entendiendo esto, nosotros vamos a poder comprender o vamos a tener más claridad en al Nuevo Testamento y el mensaje de quienes lo escribieron, que en todo caso es lo que nos interesa rescatar, porque eso es lo que es teología bíblica, debemos recordarlo. Tiene que ver con el discurso que otros dieron acerca de Dios, pero tal cual como lo expresaron otros. ¿Cuáles son esos otros? Los agiógrafos, los autores sagrados, los inspirados por el Espíritu Santo. ¿En qué consistió su discurso? Recordando que ellos no eran teólogos, ellos no eran científicos, ellos eran predicadores, hombres de fe, hombres del vulgo. Se les reconocía porque habían estado con Jesús. Por esa razón les van a reconocer en Jerusalén y les van a reconocer las autoridades principales, de tal manera que considerar estos tres momentos es bien importante: el periodo prepascual, el periodo pascual y el periodo pospascual. Es muy importante en este momento porque en esta etapa de lo que es el estudio serio de la Biblia se estudian estos tres momentos para poder comprender el Nuevo Testamento. Se estudia el periodo prepascual para poder encontrar al Jesús histórico, sus luchas, su compromiso con los últimos, con los olvidados, con los sin tierra, con esa gente, para poder comprender nosotros esto. Y se estudia, por supuesto, el fenómeno de Pascua, que fue la crucifixión del Señor, su resurrección, porque eso fue el punto de inflexión, de reflexión decisivo para los primeros cristianos. ¿Qué sucedió allí en la cruz? Recordábamos que en el tema de la cruz y la resurrección, de allí va a surgir todo el quehacer teológico del Nuevo Testamento. Desde allí adentro, de las entrañas de lo que significó la cruz y de la resurrección, allí se va a encontrar el tema del siervo sufriente, expresado en Isaías, a partir de Isaías capítulo 40 más o menos, hasta el capítulo 53. Entonces se van a encontrar los cánticos del siervo sufriente. Usted debe saber que el Nuevo Testamento no pierde de vista esto, cuando hablan acerca de que como cordero fue llevado al matadero. Entonces van haciendo un quehacer teológico a partir de allí, y también en el tema de la resurrección se va a encontrar el tema de la justicia de Dios. Entonces ellos no perdieron de vista eso, y el periodo pospascual, que es el momento donde la iglesia primitiva, la iglesia primera, empieza a predicar. Dejan de ser discípulos para convertirse en enviados o apóstoles realmente. Iba a decir algo, mi hermano. Sí, porque usted está hablando y a mí me vino a la mente una película que fue transmitida anoche por Venevisión, anoche, en la tarde-noche, Okay. que ellos le colocaron por nombre Ágora. Ok. Y justamente acerca de los que quienes escribieron las escrituras inspirados por el Señor, que no eran teólogos, bueno, todo este tipo de cosas.
Y es verdad que hay que prestar tanta atención, más atención a lo que está escrito, obviamente, Amén. pero hay que añadirle el conocimiento de quién escribió. Muy bien, así es. Porque fíjese, en la película reseñan, yo quiero que usted entienda que debe salvar las distancias, que estamos hablando en el plano especulativo de una película. Así es. ¿De acuerdo? Lo que quiero establecer es justamente lo que usted está diciendo. Fíjese, en la película reseñan que la biblioteca de Alejandría fue destruida por los cristianos en una acción vandálica. Wow, qué tremendo. Y que los cristianos eran poco más o menos, estamos hablando en la película, poco más o menos de seres malos, despiadados, sangrientos, masacradores, que mataron a una mujer, que la apedrearon, que la descuartizaron, que bueno, era una cosa tremenda, que levantaron todo un movimiento, entonces acabaron con toda esa gente y acabaron con los judíos. Fíjense, y me parece tan a propósito, dada lo que estamos viviendo en este momento con el genocidio en Palestina, Okay. que lo que usted me está explicando, nos está explicando, yo inmediatamente se lo aplico pues a esa película. Okay. Digo, es una falsedad. Por supuesto que es una falsedad. Es una incongruencia con la historia. Pero completamente. El que ve la película cree que eso es cierto. Ese es el problema. Ese es el problema, que a veces no nos damos cuenta cómo nos están penetrando con falsedad por el desconocimiento que se pueda tener de los distintos contextos históricos. Y si algo nosotros hemos procurar conocer, manejar, es el contexto histórico de nuestra fe, en nuestros orígenes, las raíces de nuestra fe. No podemos perder de vista eso. Y la penetración en cuanto a desvirtuar lo que escrito está, me he dado cuenta que tiene mucho que ver con el cine. Sí, señor. Porque la semana pasada vi Noé, que si yo no hubiese leído nunca, no me hubiesen explicado lo que dice la escritura, y a Oscar, que fue el que me dijo, mamá, eso es mentira, mamá que no sé qué, mamá que no sé cuánto. Uno dice, no, eso fue así. Wow, qué tremendo. Impresionante. No existe, hay que tener cuidado hay con lo que los niños están viendo. Mucho, pero que mucho cuidado. En días pasados leía leía un libro llamado Cristianofobia. Santo. Y el libro hace un recorrido de lo que son los orígenes de la fe. Y por supuesto tiene que tratar el Dios hebreo, del contexto hebreo, en el contexto cristiano y en el desarrollo histórico, hasta justificar, hasta líneas muy gruesas que quieren justificar un ateísmo, un sistema antidios. Y muchas veces, sin darnos cuenta en las pantallas de cine, es esa penetración la que intenta minar nuestra fe y esa cristianofobia muy sutil que se está filtrando. Hay que tener cuidado. Tal vez es un término nuevo que se puede estar acuñando para mucha gente, pero la cristianofobia es real, sí, existe y hay que tener cuidado. Fíjese, usted sabe cuál fue la base bíblica que usaron para justificar el asesinato de esa mujer y todo lo demás, Pablo. Bueno, imagínese, Donde acudieron dice a Pablo. Imagínese usted, donde dice que la mujer debe callar en la no sé qué. Ay. Oiga, yo dije, wow, pero qué tremendo. Sí, así es. ¿Cómo usan las escrituras para ir en contra de ellas mismas? Eso es correcto. Para fines inadmisibles de la Biblia. Bueno, pero uno dice, pastor, que en el mundo suceda eso, es lógico. Lo que no es permitido que un cristiano tuerza la esencia de la Biblia. Y de allí la necesidad de conocerla y adentrarse más en el mundo de la fe, de la escritura. Pues, y por eso rescatar que ellos no fueron teólogos, sino predicadores, que no fueron científicos. Pues muchos quieren definir esto, dedicamos una clase a eso, a lo que es teología bíblica, pero es que nos la han presentado como la ciencia que investiga a Dios, y resulta ser que Dios no se investiga, Dios se revela, a Dios se obedece. Pero eran unos hombres investidos de una gran fe, Así porque es. transmitía aquello que se les decía. Eso es correcto, y que ellos parten de una experiencia, ellos su quehacer no es un quehacer filosófico. Ellos van a partir de una experiencia, de un encuentro. Ellos fueron testigos de la aparición del resucitado. Eso no fue que a ellos se lo contaron, no. Ellos están hablando de algo ciertísimo aquí. Así lo están dejando claro. Y aquí no está el Pedro teólogo.
porque esto fue, a la iglesia la acusaron de un mal manejo y de una mala aplicación del Antiguo Testamento. ¿Quiénes? Bueno, los teólogos de carrera, es decir, los escribas, los fariseos, los saduceos. Los primeros cristianos no eran teólogos de carrera. Echa la salvedad de Pablo, que Pablo sí, con Pablo van a tener que vérselas cuando Pablo citaba la escritura. O sea, cuando Jesús llamó a Pablo, sabía lo que estaba haciendo. Estaba trayendo un campeón en momentos críticos donde tenía que difundirse la fe, donde había que hacerle frente a un nivel de organización muy fuerte del judaísmo que estaba penetrando la fe cristiana. Entonces Jesús tuvo que llamar un campeón que los puso de cabezas, los puso completamente de cabeza. Pero Pablo sí era un hombre versado en la ley, versado en la escritura, y era como para contrarrestar esto, porque definitivamente los otros cristianos no tenían el mismo nivel de preparación a la hora de citar la escritura. Son las 6 de la mañana con 30 minutos y usted está en sintonía de Cátedra Bíblica por Radio Bendición 92.7 FM. Pastor, tengo que leer los mensajes. La mensajería de texto. Sí. Dice, buenos días, pido respaldo de oración por Darmi Marabé, Milagros López, Sanación y Liberación, conversión por Lourdes Hernández y Juan Guarena. Ajá, esto está, gracias a Dios y gracias a ustedes que nos distinguen con sus mensajes. Buenos días, pido respaldo de oración. Este está repetido. Buenos días, alguien está mandando un mensaje y creo que se le activó el teléfono. Sí, la cuestión esa que repite. Dice, muy buenos días, Dios le bendiga, pastor, tremenda enseñanza. Así es, buenos días. Gracias. Buenos días, saludos de Ciudad Miranda, en sintonía. Okay. Amén, gloria a Dios. Bueno, usted puede enviar su mensaje al 0412-636-9658. Repito, la persona que está llamando a este número de teléfono no le podemos atender la llamada por ese. Amén. Bien, entonces continuamos viendo este desplazamiento del teocentrismo al cristocentrismo, rescatando estas líneas gruesas y la separación que se va a dar entre judaísmo versus cristianismo, ni siquiera al lado, sino versus. Ahora, ¿por qué debemos verlo versus y no al lado? Esto es interesante porque esto nos presenta ya el conflicto sociológico y teológico que se va a dar entre los primeros cristianos versus el judaísmo, que son corrientes expansionistas, porque tanto el judaísmo se quiere expandir y quiere ganar gente para ellos, como el cristianismo. Por excelencia también siempre lo que nos define como cristianos y asumir el mandato de nuestro Señor es la expansión, estarnos expandiendo. El Señor nos llamó a predicar. Entonces iban a chocar y el nivel de conflicto se va a dar es aquí en primer lugar. Cristianismo versus judaísmo o judaísmo versus cristianismo, de tal manera que si nosotros comprendemos esto, y aquí debemos ser nosotros muy sensatos a la hora de analizar los textos bíblicos, si este es el primer nivel de conflicto que se va a dar, y esta es la primera corriente de pensamiento distinta a la cual debe hacerle frente la iglesia primitiva o la iglesia primera, ¿de dónde sacamos nosotros la idea de el tema de la Trinidad? Cuando ni judíos ni cristianos tienen un conocimiento ni ninguna revelación con respecto al tema de la Trinidad. Lo primero que nosotros vamos a encontrar en el seno del debate va a ser el tema de la ley, va a ser el tema de los profetas, va a ser el tema de lo que se haya podido cumplir en ese momento, va a ser el tema del templo. Usted tiene que recordarlo con Jesús y el tema del templo, con Esteban y el tema del templo. Jesús va a ser crucificado, a ser muerto por lo que se atreve a hacer en el templo, al igual que Esteban cuando habla contra el templo, va a perder la vida. El mismo profetas anteriores, como el caso de Jeremías, cuando tuvieron una
posición crítica con respecto al tema del templo, su vida se vio seriamente amenazada, de tal manera que nosotros tenemos que ir rescatando cuál es el trasfondo histórico, cuál es el trasfondo sociológico, porque se va a ir dando una separación franca y abierta. De hecho, la iglesia va a emplear el término eclesía, el término griego, para sus asambleas o sus reuniones, y el judaísmo va a tomar el contexto de la sinagoga para sus asambleas o reuniones, aunque significa lo mismo. Y por cierto, dentro de una sinagoga y dentro de una iglesia se hacía prácticamente lo mismo. La única diferencia era que en la sinagoga se exaltaban las tradiciones de Moisés, mientras que en la iglesia se exaltaba a Jesucristo, pero se leía igual el Antiguo Testamento, se cantaba, se oraba y se interpretaba lo que se leía. Entonces estábamos en contextos más o menos iguales, pero la intención con la que se leían los textos bíblicos en uno y en otro grupo era distinta. Entonces vamos viendo nosotros esa separación que se va dando allí, y Jesús deja de ser predicador para convertirse en predicado. Ahora él empieza a ser anunciado, dejó de ser anunciador para ser anunciado ahora por la iglesia naciente, por la comunidad naciente. Entonces nosotros debemos reflexionar seriamente en este asunto, porque aquí Jesús pasa a la cima, pasa al centro, pasa a ser el centro del debate, el centro de la temática, y lo podemos ver nosotros en los conflictos entre judaísmo y cristianismo, que lo encontramos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es el asunto aquí? Que quedan invalidadas las reglas fundamentales que separaban a los hombres de Dios y a Dios de los hombres, para convertirse ahora Jesús en el único puente válido, el único mediador válido entre Dios y los hombres. Y al mismo tiempo se logra salvar la distancia de exclusividad de Dios. En este caso, Dios se presentaba como un Dios solo, como un Dios que no admitía a nadie a su lado en cierto modo, y como un Dios que no toleraba otras divinidades. Por lo tanto, mal podría decirse que Jesús sea una divinidad y Dios sea otra. Es la misma. Exactamente. Pero ¿cómo llega la iglesia primitiva a esa convicción de que entre Jesús y Dios no es que existan dos divinidades, sino que se trata de una sola, y de que en Cristo Jesús habitó corporalmente la plenitud de la deidad? Bueno, es interesante poder ir estudiando ese camino desde los textos bíblicos, considerando estos marcos históricos y sociológicos que son los que estamos destacando en este momento. Entonces, ¿cómo los primeros cristianos llegaron a esta convicción? Hay que examinar o estudiar el proceso de la exaltación de Cristo Jesús. Eso nosotros tenemos que estudiarlo, porque lo que es Jesucristo y lo que Él hizo, y de lo que Él se dijo o se predicó, hay que estudiar lo que es Jesuología y lo que es Cristología. Entonces, uno implica un movimiento descendente y el otro implica un movimiento ascendente. Lo ascendente tiene que ver el proceso de Jesús desde la tierra hasta su exaltación, y lo descendente tiene que ver con el verbo y su encarnación. Entonces hay que ir considerando esos elementos y las épocas en las que se empezó a comprender una cosa y otra al mismo tiempo. Pero vamos a considerar la mensajería de texto. Sí, porque alguien quiere abonar al tema. Dice: buenos días, siervos, bendiciones. El texto de Juan 17:5 está azufrerado también. ¿Está? Azufrerado. Wow, gloria a Dios. La memoria Gracias. para el Señor, la memoria para que el Señor le restaure, Dios le bendiga. Yo imagino que esto es la continuación de otro mensaje. Amén. Buenos días, amados apóstoles. Disculpe, ¿quién fue el papa del profeta? ¿Quién fue el papa del profeta Daniel? Salva, otro mensaje. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles.
de entre los hijos de los hombres, habla mentira a cada uno con su prójimo. Salmo 12:1-2. No entiendo. Amén. No, gracias a Dios. A veces yo prefiero no entender ciertas cosas. Sí, porque así guardo mi corazón. Amén, amén, así es, así es. Bien, continuamos entonces. Sí, a veces uno no logra captar lo que intentan transmitir, pero lo importante es que nosotros podamos ser claros en el marco de lo que intentamos transmitir nosotros también. Por cierto, entendemos pues que lo que expresamos no siempre suele ser oído, y eso puede generar algunas dificultades, hacer algo pesado el tránsito pues de la comprensión. Pero fíjense algo, a propósito de esto, quiero que veamos, una cosa es Jesús y otro asunto es hablar de Cristo. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de base y fundamento. Esto tiene que comprenderse, base y fundamento, porque contiene el fundamento histórico. Históricamente Jesús murió en la cruz y allí no hay ningún tipo de discusión, ni para judíos, ni para cristianos, ni para paganos, ni para autoridades religiosas, ni para autoridades políticas. Eso está perfectamente documentado en la historia. Eso entra en el plano de lo que llaman las verdades históricas. Exactamente. Que eso son es universalmente aceptada como hecho. Eso es correcto. Entonces, estamos frente a un hecho, un fundamento, un piso seguro. Correcto. Entonces, una cosa es lo que tiene que ver con Jesús, que digamos que es el fundamento, es el sustantivo del asunto, y otra cosa es lo que tiene que ver con Cristo. O sea, mientras lo que tiene que ver con Jesús no cambia, lo que tiene que ver con Cristo sí va a ser movible. Va a estar sometido a un proceso de permanente cambio. Esto tiene que comprenderse y vamos a explicar las razones por las cuales esto va a estar sometido a un proceso de permanente cambio. Mientras la verdad histórica acerca de Jesús, que vivió, que le dijeron el Nazareno, que venía de las regiones de Galilea, que murió en una cruz, eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es lo que de él se dijo. Ahora, ¿por qué va a ir cambiando lo que de él se dijo? Por los lugares donde se va a ir hablando. ¿Saben ustedes que según Hechos 1:8, Jesús el resucitado dijo lo siguiente? Vamos a leerlo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese el itinerario geográfico que se va a dar allí, ¿no? Que eso se va a mover, se va a tener que ir moviendo. El texto marca un avance progresivo e irresistible. Una ruta de, sí, ¿cómo que? Una guía de ruta. Una hoja de ruta. Eso es correcto. Entonces dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces fíjense, el nombre de Jesús va a ser anunciado en todo lugar, pero lo que de ese nombre se diga va a estar sometido a permanente cambio. Es decir, y vamos a ir rescatando algunas cosas. Por ejemplo, cuando se habló de Jesús en territorio judío, ¿qué se le pudo haber dicho a los judíos de Jesús que ellos pudieran comprender? Bueno, hay que considerar su historia, la historia del pueblo judío, hay que considerar su cultura y hay que considerar su teología. A partir de esas tres consideraciones o de ese conjunto de consideraciones, se le va a entregar un mensaje a ellos. Por ejemplo, cuando se habla del Hijo del Hombre, ¿en qué marco geográfico, teológico y cultural ese mensaje cala y tiene algo que decir? Obviamente en territorio judío, porque en territorio gentil o pagano poco o nada se entiende acerca de lo que se quiere decir con la expresión Hijo del Hombre. Pues cuando yo leo con mi pensamiento occidental, sin una cultura hebrea, sin una teología hebrea, la expresión de Jesús como el Hijo del Hombre, yo digo, bueno, es el hijo de una persona. Claro, el hijo del vecino. Exactamente. Esto le pasó a un hombre llamado Jesús Miranda,
un puertorriqueño, por cierto, embaucador, que le cayó a mentir a la gente, donde él dijo a ser Dios encarnado aquí en la tierra. ¿De dónde se agarró él? Yo estuve viendo uno de sus videos, yo dije, pero yo quiero saber de dónde este hombre saca tamaño locura. Aparte de que es un espíritu de error, por supuesto, pero es que el espíritu de error penetra donde no hay discernimiento. No, y llega. Claro que llega, hermana, donde no hay discernimiento. Y la gente pretende hacerle frente al espíritu de error de una manera esotérica, de una manera así, bueno, no sé, toda enigmática. No. Al error se enfrenta y se combate con discernimiento. El discernimiento viene por el conocimiento, la comprensión que tenga de la Sagrada Escritura. Entonces él cita el pasaje del nacimiento de eso y dice, mira, Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo, pero yo nací de fulano y fulana. Yo soy el Hijo del Hombre. Él no era hijo del hombre, mira. Él era por obra y gracia del Espíritu Santo, pero yo sí soy el Hijo del Hombre. O sea, lo que Jesús decía no lo decía de sí mismo, sino que lo decía de mí. Así decía Jesús Miranda. Y así embaucó a una cantidad de gente. ¿Por qué? Porque toma la expresión Hijo del Hombre, la toma en Puerto Rico, pero la expresión Hijo del Hombre dice lo que el Espíritu Santo inspiró, lo dice en territorio judío. Porque los judíos iban a entender lo que significa Hijo del Hombre. Ellos tienen una teología alrededor de la figura del Hijo del Hombre. Ellos han crecido en un marco geográfico, cultural, social, donde se entiende perfectamente lo que significa el Hijo del Hombre. Entonces debemos rescatar esto, porque la expresión Hijo del Hombre tiene un sentido profundo en su contexto originario, que fue en territorio de Israel. Pero cuando el evangelio fue a penetrar a territorio gentil, en este caso al mundo griego, entonces la teología apropiada era la del verbo, que encontramos nosotros en el cuarto evangelio. Porque para los griegos es bien sabido que Platón, Sócrates y mucha gente disertaron y filosofaron alrededor del tema del verbo. Era el principio ordenador, era la divinidad. Entonces nosotros hemos ubicarnos en esto, claro, porque ahora el contexto geográfico, teológico, cultural es completamente otro. Y el cuarto evangelio se escribe es en ese contexto y en una época donde ya el evangelio había traspasado las fronteras de Israel. Entonces, si no comprendemos esto, no vamos a comprender lo que queremos decir de que el nombre de Jesús es la base y el fundamento que no va a cambiar ni en Jerusalén ni en ninguna parte de la tierra. Pero lo que de él se dice, el predicado va a estar sometido a un proceso de permanente explicación y revelación del Espíritu Santo. Quiere decir que lo que él dice es inamovible. Exactamente. Lo que se mueve en torno a la particularidad es quien lo dice. Exactamente. Eso es correcto. Entonces, tener eso claro nos puede ayudar a nosotros a comprender. Y doy esto como un trasfondo más o menos teórico, doctrinal, para luego fundamentarlo a partir de los textos bíblicos. Antes de fundamentar, vamos a leer los mensajes. Amén, pastor. cómo no. Dice Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para, permíteme un segundo, edificar y para plantar. Buenos días, amados. Yo creo y pienso que ningún cristiano en estos tiempos, por muy teólogo, por mucha exégesis que tenga, puede hablar con la certeza con que habló Juan, ya que ninguno de nosotros vio lo que estos apóstoles vieron. Fíjense cómo habla el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versos 14 y 15. Léanlo, por favor, soy Antonio. ¿Y quién está diciendo otra cosa? Yo no entiendo por qué la gente se enrolla en cosas donde nadie ha planteado eso. Amén, amén, amado. Aquí no estamos planteando eso. Por eso que ellos son apóstoles, porque ellos vieron al Señor. Exactamente. Estamos rescatando, amados hermanos, lo que realmente es sana doctrina. No nos van a callar, pastor. No, por supuesto que no, amada. Nosotros estamos aquí para avanzar
en estos temas y por supuesto, amado, que vamos a leer el texto que usted nos está dando, pero le aclaro que no lo voy a leer hoy porque me sacaría del tema. Lo leo en casa y mañana le puedo hacer el comentario, pero en este momento quiero seguir avanzando porque dejé una idea que me gustaría rescatar. Fíjense ustedes que el contexto donde se habló del Hijo del Hombre fue en territorio judío. Mire, cuando nosotros vemos Mateo capítulo 24, versículo 27 en adelante dice, porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mire cómo se asocia al Hijo del Hombre con la vuelta del Señor, con la venida. Verso 29 en adelante dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Verso 30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán. Entonces y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Fíjense ustedes aquí como claramente todo el marco teológico donde se encuentra la expresión Hijo del Hombre está encuadrada en un ser celestial, jamás un ser terrenal. Fíjese, si usted nota esto, se está hablando en el verso 27 de la venida y en el verso 29, fíjese lo que afecta en primer lugar el Hijo del Hombre. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, observe el verso 29 conmigo, usted que tiene su Biblia abierta en su casa, mire cómo afecta la venida del Hijo del Hombre todo lo de arriba. Mire lo que dice allí el verso 29, el sol se oscurecerá. Luego habla de la luna, que no va a dar su resplandor, luego habla de las estrellas del cielo y finalmente habla de las potencias de los cielos. Verso 30 dice que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces observe que el Hijo del Hombre en la teología hebrea tiene que ver con un ser celestial. Comprendemos entonces por qué cuando Jesús habló, y vamos a verlo también en el capítulo 26 de Mateo, vamos a ir rescatando lo que tiene que ver con el Hijo del Hombre. Mire, Jesús ante el Sanedrín, que es ante la corte máxima, la corte suprema del pueblo de Israel en la época, este grupo nefasto diría yo, en el capítulo 26, versículo 63 en adelante dice, pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Mire lo que dijo el Señor. Jesús le dice, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Una vez más, la teología del Hijo del Hombre la enmarca como un ser celestial. ¿De dónde sacan ellos esta certeza, los judíos? Bueno, para eso tenemos que venir a la teología hebrea o la teología judía y vamos a ir a Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, de tal manera que podamos comprender nosotros que cuando se habló del Hijo del Hombre, se habló principalmente a judíos y en territorio judío porque ellos podían comprender esto. En Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14 dice, proseguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes de los cielos, fíjese, venía como un hijo de hombre y llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse ante él y le fue concedido señorío, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que jamás será destruido. Mire con lo que pueden concatenar o relacionar, armonizar la teología hebrea, el tema del Hijo del Hombre. Jamás con lo que Jesús Miranda dijo de el nacimiento del vientre de una mujer, sino con un ser celestial investido de poder, de gloria, de reino, de autoridad. Es un ser eminentemente celestial.
el tema acerca del Hijo del Hombre, y se va a cumplir en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que usted ve que cuando está Él en la cruz se rebaja hasta lo sumo, la humillación hasta lo sumo, pero en su resurrección es su exaltación, su encumbramiento por encima de todas las cosas, e incluso por encima de los mismos cielos llegó a sentarse Él a la diestra del trono en la majestad, en las alturas. Bien visto esto, bien comprendido, descubrimos que el trasfondo y el conflicto tenía que ver con judíos y cristianos, y jamás por ningún lado usted va a encontrar rastros de Trinidad. Por eso hay que barrerlo, hay que borrarlo completamente, porque si vamos a ser honestos a la historia, a la teología y a la doctrina bíblica, amados hermanos, no podemos estar enseñando como palabra de Dios cosas que la Biblia no enseña. Mira lo que pasó con Jesús Miranda, mira lo que ha pasado con temas, pues metiendo a Tertuliano en el corazón y en la fe de los cristianos. No podemos nosotros seguir permitiendo este tipo de cosas desde ningún punto de vista. Entonces, ubicarnos en los marcos geográficos en primer lugar. Eso en primer lugar. Lo otro que hay que ver es que el encumbramiento de Jesús como Hijo del Hombre, como exaltado, según lo estamos viendo allí en Hechos, capítulo 2, versículo 36, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor. Mire cómo Dios lo va a hacer Señor y lo va a hacer Mesías, Cristo. Y el verso 32 nos explica cómo lo hizo Dios. A este Jesús lo ha resucitado Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Cómo Dios lo hizo Señor, cómo Dios lo hizo Cristo por la resurrección. Entonces, lo que está experimentando aquí el pueblo que crucificó a Jesús, y sobre todo las autoridades religiosas principales, están experimentando es un juicio. Ahora fíjese usted, vemos juicio y vemos defensa. Vemos la defensa de Dios en favor del crucificado y vemos el juicio de Dios sobre quienes lo crucificaron. Porque ellos lo crucificaron como un impostor, como un blasfemo. Y aquí hay algo interesante, porque Dios los pone de cabezas. Porque Él dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero ese ha venido a ser no es un pasivo, es un pasivo teológico. Es un pasivo divino, donde ese ha venido a ser tiene como sujeto y como protagonista implícito de dicha acción de venir a ser a Dios y no a otro. Es decir, que Jesús ha venido a ser cabeza del ángulo, no en un vacío, no en la nada, porque la nada no opera sobre lo que es algo, sino que quien le ha puesto por cabeza de ángulo ha sido Dios. Quien le ha puesto por soberano. Eso es un pasivo teológico, eso es un pasivo divino. Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Él ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, ¿qué hace Dios allí? Juzga a quienes juzgaron a Jesús. Los responsabiliza, invierte el juicio. Y cuando invierte el juicio en Hechos 2:37, ellos se sienten culpables, porque ellos dicen, caramba, nos metimos en problemas, y por eso es que se compungen de corazón, arrugan pues, se asustaron. Metimos la pata. Estamos metidos en un problema porque crucificamos al que Dios resucitó. Y ellos entienden, si nosotros lo crucificamos y Dios lo resucitó, es porque entonces no era culpable, porque ¿cómo Dios puede levantar a un pecador? Y ahí estaban pidiendo cacao porque le dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿y ahora qué haremos? ¿Y ahora qué haremos? Exactamente. Entonces tenemos que rescatar en qué marco está esta pugna, esta controversia, cuáles son los antecedentes históricos, sociológicos y sobre todo los antecedentes teológicos, y esto nos ubica a nosotros en lo que es la teología apologética, es la defensa de Dios, Dios defendiendo al crucificado.
Pero bueno, no sé si nos queda tiempo de leer uno o dos mensajes. Si no, Sí, vamos a amados leer hermanos, los mensajes rapidito y Amén. despedimos. Seguro. Sí, dice, explique Juan 17:4-5, por favor, bendiciones, soy José, es que Jesús dice que él estaba con alguien allí antes de que el mundo fuese. Bueno, nada, vamos a despedir el programa por la mañana de hoy. Amén. Bien, será hasta el día de mañana y la hermana pues nos cierra Sí. aquí. Bueno, despedimos el programa por la mañana de hoy, esperando que nos citemos y nos reencontremos mañana nuevamente a las 6 de la mañana, un espacio similar o mejor, pretendemos que sea mejor todos los días, de Cátedra Bíblica por Radio Bendición 92.7 FM, su programa Cátedra Bíblica. Estuvimos acompañándoles en los controles y la gerencia general, te subí de cargo, ¿viste? En la supervisión general el señor Diego Abogado, en la gerencia general Oscar Rebolledo, en la dirección quien ha tenido el privilegio de hablar para todas y todos ustedes, Mercedes Fuentes, todo con la conducción del programa, mejor dicho, quien conduce el programa es el pastor porque es el que sabe, Henry Contreras de la Comunidad Apostólica Efesios 220. Será hasta el día de mañana, por lo pronto no me queda otra cosa más que invitarle a que se mantenga en sintonía de Radio Bendición 92.7 FM, bendiciones para todos.